¿Qué tal amigos de Inlusa On Air? Estamos en una emisión más del podcast. Es importante mencionar que en esta ocasión vamos a dar seguimiento a un tema que fue todo un éxito desde que lo manejamos la anterior ocasión. En este caso vamos a hablar acerca de las 5 claves para mejorar la comunicación asertiva con los adolescentes y voy a presentar a los especialistas que me acompañan en esta mañana. La doctora Kame Rodríguez, quien nos habló el tema anterior sobre la comunicación asertiva con los jóvenes, y también se encuentra conmigo el ingeniero Aurelio Triunfo Márquez. Él es director académico del Instituto Luis Sarmiento. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, encantada de estar con todos ustedes. Muy bien, muy buenos días, es un placer estar aquí con la doctora Kame compartiendo las experiencias y sobre todo que nos deje recomendaciones para poder implementar y seguir adelante con nuestro proyecto educativo. Bienvenida, doctora Kame. Muchas gracias a todos. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. ¿Qué les parece si damos inicio con este tema acerca de las 5 claves para mejorar la comunicación asertiva con los adolescentes? Y si retomamos un poquito acerca del anterior para poder hilar y nuestro público pueda estar también en sintonía del tema que estamos manejando. Claro, es un tema precioso. La charla pasada abordábamos la importancia que es comprender al adolescente, hablar asertivamente con el adolescente, porque al final del día está en etapa de crecimiento y yo les platicaba que es un constante crecer y que el cerebro tiene un montón de composiciones que casi cada 2 o 3 meses cambian y cuando hay este ajuste emocional, este ajuste hormonal, este ajuste a nivel celular, microcelular, hay muchos cambios dinámicos, hay muchos dentro del cerebro que tiene que ver con la emoción, con la manera de percibir la vida y con la manera de sentirse amenazados frente a ella. Entonces, se vuelve muy importante tener en mente que el adolescente no es un adulto en chiquito como lo quieres ver tú, como lo queremos ver a veces, porque alcanzan cierto tamaño y cierta edad y de pronto se nos olvida que están en una etapa de cambio y crecimiento. Y dentro de lo que hablábamos la charla pasada, mencionábamos lo útil que es conocer al adolescente, aprender a hablar con él, aprender a hacer claves de comunicación, porque son una cerradura, porque verdaderamente un adolescente se cierra. Es una cerradura y que hay que saber meter la llave correcta para que abra la comunicación, la emocionalidad, la confianza, el trato y la convivencia, porque si no se cierra. Y se cierra como una costra de piedra que no la rompes con nada. Se vuelve muy importante dentro de las 5 claves que yo preparé para ustedes y que es algo que continuamente hablo en conferencias y en consulta, qué importante es crear un puente de confianza. El puente de confianza es la primera clave. ¿Por qué? Mira, hasta para hacer un pastel sigues una receta. Hasta para crear un postre, el que sea, tú sigues una receta. Y de verdad la sigues como palmo a palmo porque para que te salga, para que sepa bien, para que cueza o para que cuaje, ¿de acuerdo? Depende de lo que sea el postre. También para educar a un ser humano se requiere una serie de pasos a seguir para que sean de alguna manera completamente asertivos y que se abra el puente de comunicación. Entonces, el puente de confianza implica en que tú te acerques al adolescente, en el que tú sepas verlo como un ser humano, no en desventaja, no que lo tienes a tu servicio, porque muchas veces ocurre el ve, me, trae, quita, pon, ya sabes, y el adolescente no lo recibe bien. El adolescente realmente se ofende. El puente de confianza tiene que ver con te veo y te creo, literal. Cuando yo veo al adolescente, le creo. Cuando llegan conmigo a consulta y llegan contando, yo tengo muchos con TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y sin hiperactividad. Cuando ellos llegan y me cuentan que hicieron alguna travesura, que tiraron algo, que golpearon a alguien, lo primero que hago es decirle, te veo y te creo. Ese es el puente de confianza. Que el niño no se sienta amenazado desde el primer momento que él está planteando algún momento, algún disturbio, alguna travesura, algún parte de lo que significa ser adolescente. Entonces, cuando nosotros logramos entrar en un puente de confianza con el adolescente, nos permite abrazarlo, nos permite contarle
y él nos empieza a contar, él empieza a abrir el puente de comunicación, ¿no? Él empieza a decir, me duele, me pica, me come, me arde. Entonces, la primera plataforma de la comunicación es crear un puente de confianza, en el que el niño no se sienta amenazado por el adulto, llámese padres de familia, abuelos, maestros, directivos, no sé, incluso si tiene psicólogo, que no siente una amenaza, sino que llegue a un lugar, ¿sabes?, en el que llega y se siente con toda seguridad para poder hablar y ser. Algunos me dicen, oye, es que se me va a salir una grosería, cuando ellos te platican algo con su lenguaje de adolescente. Y normalmente me río y le digo, tú échale, dale, ¿cómo me lo quieres contar? ¿Por qué? Porque tiene que haber la confianza para que él se explaye. Este es el primer punto y es uno de los más valiosos. Cuando no hay un puente de confianza, no hay nada. Si el adolescente no confía en ti como maestro, como directivo, como padre de familia, como lo que tú quieras decir, que es la parte educativa, entonces el adolescente se retrae. Tristemente, cierra la puerta. No sé si han oído, seguramente que aquí lo ven a cada rato, pero se encierra en su recámara, lo reportan así, doctora, no habla, se mete en su celular y no convive con nadie, llega a su recámara y verdaderamente no nos abre y no nos deja entrar. Aquí es donde se puede ir mermando esta inseguridad con seguridad, con confianza, ¿no? Entonces, en este primer punto, en esta primera clave, que es el puente de confianza, es el cimiento más importante de lo que apenas vamos a desplantar en algunas otras charlas. También es un poquito complejo. Trabajar con adolescentes no es fácil, es bien bonito, pero requiere mucho trabajo, y los cimientos más importantes están en estas 5 claves que vamos a abordar. Doctora, ¿y qué pasa, por ejemplo, si en algún momento de la vida entre el padre e hijo se ha roto esa confianza y ahora el padre quiere recuperar esa confianza? ¿Desde dónde empezar para poder llegar a este punto? Híjole, excelentísima pregunta la tuya. Mira, esta parte de reparación, la reparación y la restauración de la comunicación asertiva, de la simple comunicación entre un padre y un menor, su adolescente, es súper, ¿cómo decirlo?, sutil. Tiene que serlo, porque cuando ya hay una herida, olvídate, se cierran como ostra. Entonces, ¿cómo recobrarlo? Te tienes que ir acercando poco a poco. Y una de las partes, que es la siguiente clave que yo les voy a mencionar, es conócelo. Conoce su forma de pensar. Normalmente nosotros, los adultos, damos por hecho que piensan como nosotros, sienten como nosotros y le gusta lo que nos gusta a nosotros. Y esto es un error. Lo damos por hecho de una manera, yo creo que hasta agresiva e invasiva. A estas alturas, a tu adolescente no le gusta lo mismo que le gustaba cuando era niño. Entonces, cuando ya hay una herida padre e hijo, lo primero que tienes que hacer es saberte acercar. Acércate con cuidado, acércate con pincitas, acércate con delicadeza y respeto. ¿Qué te gusta? Es algo que a veces le podrás preguntar y a veces no, pero se vuelve muy importante saber a estas alturas cuál es su postre favorito, cuál es su color favorito, cuál es su programa favorito, su tipo de música favorito. Porque cuando era tu chiquito, escuchaba Topollillo y se me notó la época, hablemos de otra época, digamos Transformers, ¿no? ¿Okay? Hablemos de los Transformers. Le gustaba todo esto, pero actualmente no. Actualmente, ¿qué le gusta? Y cuando están en la edad del ruidero, lo primero que decimos es, ¡ay, tu música, cállate! O cierra esa puerta, o bájale el volumen. Tienes que conocer a tu adolescente. Entonces, entrar en un estado de comunicación implica saber cómo piensa. Es muy interesante, la generación actual está viendo la paternidad como una amenaza muy grande. Actualmente los adolescentes y los adultos de primera etapa, que fluctúan entre los 19 y 25 años de edad, ya no quieren tener hijos. Que luego cambien de manera de pensar es otra cosa. Pero ahorita, con lo que les está tocando vivir, ellos reportan cosas como: ¿para qué traigo un niño a un mundo en el que hay guerra, en el que no hay agua, en el que hay exceso de basura, en el que, ¿no? Entonces, esto es una forma de pensar y la tienes que conocer, no combatir. Y lo primero que hacemos cuando oímos a un adolescente que nos parece que está diciendo comentarios a lo mejor hasta ilógicos, lo primero es no, estás mal. ¿Por qué estaría mal?
si simplemente estamos conociendo su manera de pensar. Después empezará la educación asertiva con mucha prudencia, apenas y tangible. Él ni se dará cuenta cuando le cambiarán los conceptos, pero esto requiere de tiempo y requiere de respeto. Entonces, conocer al adolescente es una manera de reparar y restaurar. Perfecto. Bien, doctora, tocó un punto muy importante referente a los padres de familia. Nosotros como adultos estamos muy dados a decir, es que cuando yo era hijo, simplemente con ver a papá, a mamá, sabía lo que me estaba pidiendo. Hoy las situaciones han cambiado porque el que un papá quiera dar un consejo o una mamá quiera hablar con el hijo, a veces hay esa resistencia por parte del hijo. Y en esta parte de establecer un puente de confianza, de conocerlo, pues no nos educaron para la actualidad lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, cambiaron los tiempos, cambiaron las formas. ¿Qué cosa nos está pasando actualmente? Excelentísima pregunta. Yo creo que es muy claro lo que nos está pasando. Nosotros hemos sido la generación más educada del mundo, porque nosotros aprendimos a obedecer a ciegas a nuestros padres, porque nos dominaban con una mirada. Nos decían siéntate, o cuando te ofrecía la tía Eduviges una Coca-Cola y tú eras chiquito, la mamá con una mirada te decía no y tú decías no, gracias, aunque te murieras de ganas, ¿ok? Pero luego aprendimos a obedecer a nuestros hijos y creímos que darles por su lado era tenerlos de nuestro lado, y no es así. Entonces aprendimos a obedecerlos en todo lo que ellos piden, en todo lo que ellos proponen. Y dentro de esto ha sido la digitalización. Les hemos permitido tener teléfonos celulares desde muy temprana edad. Ajá. Cuando un niño de segundo primaria, tercera primaria, cuarta primaria, lo que tú quieras, tiene un teléfono celular y ahorita la población mundial lo está viviendo, entonces ellos aprendieron a tener los ojos clavados en una pantalla. Ha cambiado hasta la estructura corporal, ¿ok? Porque ellos viven sedentarios con la cabeza hacia abajo. Ellos ya no tienen capacidad de asombro. Ahora hay que fomentárselas cuando nacimos con ellas. Ellos ya no nos obedecen porque ni siquiera nos ven. Esto es una cosa gravísima. Lo estamos contando como entre galletas y cafecito, pero no es así, ¿eh? Porque entonces el adolescente aprendió a que tú no eres la autoridad. Ya no te teme. Nosotros veíamos a los ojos y tu papá te decía, venme a los ojos. Y tú te enojabas de, ay, ¿para qué te veo a los ojos? Pero te enseñaron a ver a los ojos porque estabas viendo lo que significaba formación y respeto. Los niños de hoy viven con la vista clavada en una pantalla, ya no saben determinar cuando es, no sé, un ave, ¿no? Pasa una paloma y te dicen, mira, un águila. Y dices, ¿como águila? ¿Me explico? Parece exagerado, pero a mí me ha tocado verlo. En la que de verdad no saben qué está pasando porque ya el niño no levanta la mirada. Y es algo natural en nosotros, la búsqueda y el conocimiento, la capacidad de asombro, como parte de una de las virtudes humanas. El único animal que levanta la cabeza para cazar es el cuadrúpedo avanzado, y el cuadrúpedo avanzado puede ser solamente los perros y los lobos. ¿Checas? Porque ni siquiera los leones levantan la cabeza. Esto es grave. Nosotros tenemos la facultad, tenemos la capacidad, y cuando renunciamos a ella, porque nos volvimos esclavos de una pantalla, entonces perdemos estas capacidades y ni ellos mismos se conocen. Y aquí viene el punto 3, la clave 3. Conoce sus capacidades. O sea, todo esto es un entretejido para formar los cimientos de un edificio seguro en un ser humano. Si nosotros podemos hablar con ellos, recuperar un poquito la confianza, recuperar el control sobre la educación. Ahorita la educación la tienen más en las manos las máquinas que los humanos. Pasan más tiempo viendo pantallas en la educación o en la tarde en sus casas o con los jueguitos de video, con lo que tú quieras. Ahorita, a donde tú quieras voltear, te vas a encontrar con un adulto con un teléfono en la mano. Es impresionante. Y si el adulto tiene un teléfono en la mano, quiere decir que el niño no tiene supervisión. Así de fácil. Cuando un adulto tiene un teléfono en la mano, un niño no tiene supervisión. Y si tú estás a cargo de niños, 100 niños no tienen supervisión. Esto es una realidad. Entonces el niño aprende por neuronas espejo. Entonces, esto que le está ocurriendo a la humanidad a través de la adolescencia y adultos de primera etapa, nosotros somos responsables.
En nuestras manos está poderle decir o poder llevarlos hacia el cauce de empezar a dejar de lado la adicción a las pantallas, porque hoy día en el DSM-5, que es el, diccionario de las enfermedades mentales y emocionales para psicólogos y psiquiatras, nosotros lo tenemos ya registrado como adicción al nivel de cocaína. De ese tamaño es. ¿Por qué? Porque cuando alguien te da like en la pantalla, tú sientes un chispazo de alegría y esa es dopamina. Y la dopamina, todos los dopaminérgicos son adictivos. Entonces, cuando yo me siento visto y me siento halagado, entonces quiero más. Y esto es lo que genera precisamente la cocaína. Entonces, a este nivel se ha vuelto una adicción. Y ellos bajaron la cabeza, se cerraron al mundo, se olvidaron de la educación de los adultos, han dejado de leer, han dejado de hablar con los adultos por una razón muy simple: los adultos dejaron de hablar con ellos. Los adultos fueron los primeros esclavos del teléfono celular. Entonces dejaron de hablar con los niños y los dejaron de ver. Y les pusieron nanas, y les pusieron televisiones, y les pusieron pantallas. ¿Checas? Entonces el niño aprendió a que la comunicación no es necesaria o puede ser de esta manera. Y aquí es donde tú dejas de conocer a tu adolescente. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuál es su color? ¿Cuál es tu color de cuando eras chiquito? ¿Cuál era tu color favorito? Azul. El tuyo. Igual azul. Azul. Y actualmente, ¿cuál o cuáles son tus colores favoritos? Azul, verde y el blanco. Ok. El rojo, el blanco, el azul. Entonces varió un poquito. Sí. Y esto nos pasa a todos los seres humanos, también a tu adolescente. El color que le gustaba, a lo mejor antes veía 80 veces La Sirenita o 200 Batman. Hoy no creo que las vea. Hoy al adolescente le está interesando, pues no sé, voy a decir Transformers para no volver a hablar de épocas, ¿no? Pero si nosotros le preguntamos a nuestros adolescentes cuál es su color favorito, se sorprenderían. Antes le encantaban los lenguanitos, ¿no? Vamos a pensar. Hoy ni de broma. Hoy a lo mejor te pide, no sé, un mousse de chocolate o qué sé yo. O sea, ha variado. Y todo el tiempo es cambiante. El ser humano es mutante. El ser humano muta cada 2 años, en año impar los hombres, en año impar las mujeres. Las neuronas del cerebro están preparadas para estar generando evolución y cambio. Y el cambio no es nada más cinegético, el cambio es a nivel neuronal mitocondrial. O sea, dentro de las células se gesta un cambio muy importante que se ve reflejado en la conducta, en la manera de percibir el mundo y en la manera de comportarme y hablar con él. Aquí es donde el puente de confianza es muy importante. Aquí es donde conocer a tu adolescente en todo sentido, qué música le gusta y sumarte a ella. De pronto oyes un ruidero y le dices, ¡ay, qué buena rola! ¿Cómo se llama? Rola ni es tu palabra, ni la música te está gustando. Estás haciendo un esfuerzo por entrar en consonancia con tu adolescente. Y esto es básico. A mí me han llegado al consultorio discos grabados de músicas que les chuleo, que están horriblísimas, pero que se las chuleo como parte de un puente de confianza. Y doctora, te grabé uno. Y lo recibo súper feliz y hasta me emociono. Y sí los llego a oír, no te voy a mentir, porque quiero conocer el pensamiento, el gusto, el sentimiento de mi adolescente. Porque muchas veces en la música reflejan lo que sienten. Es impresionante, ¿eh? Cuando oyen una música y rompen, en el consultorio tienen permiso con ciertos objetos, en ciertas prácticas, en ciertos ejercicios, ellos pueden romper, rayar o rasgar, apretar, morder o torcer. ¿Por qué? Porque sacan la ira, porque sacan la represión, porque sacan la frustración. Y el adolescente está lleno de todo esto. Entonces, ayudarlo a conocer sus habilidades y sus capacidades, conociéndolo a él, son claves fundamentales para tener un acercamiento asertivo. No siempre le vas a poder preguntar qué te gusta, pero observándolo, escuchándolo, te vas a dar cuenta qué es lo que ahora le gusta. ¿Me explico? Una capacidad, no sé, aquí tienen un montón de talleres sensacionales para ellos, pero vamos a hablar de que Kame es alumna y que la ponen a hacer una de las Catrinas impresas, ¿no? Que ahora están en el área de arte, de exhibición, y a lo mejor Kame hace una monita de palitos como de primaria. A lo mejor esa no es mi habilidad. Entonces, no debo recibirlo como un juicio. El padre no debe decirle, ay, le hubieras echado ganitas.
Un papá nunca le va a decir, te quedó feo. Siempre decimos algo como, qué padre, ay, qué bueno. A ver, cuéntame, ¿de qué se trata? Y estás viendo que es un rayón horrible, pero te lo quedas. Pero después del tiempo, sí hacemos comentarios dolosos, destructivos, muy enmascarados, ¿no? Ya sabes, como, oye, ¿y tu amiguita que ya llevó clases de pintura o por qué a ella le salió muy bonito? A ella. Aquí hay una comparación. O vienen comentarios subliminales como, le hubieras echado ganitas. Bueno, la siguiente vez te luces. Y todo esto duele. Y todo esto va cerrando la compuerta de la comunicación. Porque hay un dolor. Sí, en esa parte el conocer sus habilidades y capacidades, a veces como papás queremos que ellos tengan ciertas capacidades o habilidades que nosotros no las desarrollamos. Por ejemplo, yo soy abogado, yo quiero que mi hijo sea que tenga estas habilidades para litigar, para la abogacía, hablando ya de jóvenes que están en el nivel medio superior. O soy médico, ¿no? Y quiero que mi hijo tenga esas habilidades de gusto por la medicina, cuando al chico no le gusta ni ver la sangre, ¿no? Y es una parte también en la que como papás necesitamos educarnos. Sí. Sí, porque a veces siento que podría irse por la imposición, ¿no? Entonces es un bloqueo total, me imagino. ¿Qué te impusieron a ti, por ejemplo? Pues a lo mejor en algún momento algunas al no salir a cierta hora o no llevar, no sé, no participar en ciertos eventos, ¿no? A lo mejor esa parte, porque ya todo, cuando se trata más cosas conductuales, ¿no? Cuando ya te dicen a tal hora tienes que estar acá, pues también debes de cumplir como hijo. Pero cuando ya te prohíben de repente algo, pues sí sientes como una frustración y sientes que no tienes como la confianza porque todo va a estar negado de ahora en adelante, ¿no? ¿Y cuál es la primera respuesta del ser humano? Enojo, claro, frustración, sí, bloqueo. ¿Ok? Entonces, efectivamente, cuando nos lo impusieron, como lo dices atinadamente, muchas veces funcionó de manera contraria. Cuando te imponen algo y no te invitan, no te inducen a hacerlo y encontrarle el gusto, conociendo y respetando sus habilidades, sus capacidades. Si Carmen no tiene habilidad para la pintura, no lo obligues. ¿Sí me explicó? Por ponerme de ejemplo, seguramente que si hago una monita la voy a hacer bastante mejor, ¿no? No lo sé, pero no es lo mío. ¿Estamos de acuerdo? Yo me acuerdo, por ejemplo, mi papá me impuso clases de tenis y fui durante 4 años a clases de tenis. Entonces había un club que se llamaba Brena Miel y nos llevaba hasta allá y yo no me interesaba el tenis. Entonces yo me metía al squash y yo desarrollé el squash y yo lo pagaba por mi cuenta, porque a mí no me interesaba el tenis. Entonces, en el primer campeonato de tenis que hubo, mi papá esperaba demasiado de mí. Aquí es donde los papás nos creamos expectativas, porque como ya te lo pagué, porque yo te mandé, sí, pero me preguntaste, ¿checas? O sea, este tipo de imposiciones, no sé, una cosa es prueba esto y que no te digan a qué sabe, cómetelo. Y esto es agresivísimo. Y se cierran un montón de posibilidades de desarrollo por dejar de conocer o por dejar de conocerme a mí en mis gustos o en habilidades o en capacidades. Cuando nosotros acompañamos al adolescente que puede conocerse en el área deportiva, en el área cognitiva, en el área artística, en el área científica, en el área humanitaria, ¿me explico? En todas las áreas posibles, y él se va dando cuenta con qué resuena mejor y con qué no, qué le queda bien, con qué se siente cómodo o cómoda, ¿no? Entonces aquí es en donde cambia muchísimo la manera en la que se puede integrar a una actividad por gusto o simplemente por disgusto, porque se lo hayan impuesto, como dices atinadamente. Entonces, aquí tiene que haber también un conocimiento de sus fortalezas, que es el quinto punto, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Con qué sí puedes? Muchas veces reprobamos alguna materia de alguna clase con la que sentimos que no podíamos. En mi caso fue matemáticas, ¿no? Y entonces, no, es que me siento completamente desprotegida, sin herramientas para poder resolver este problema con matemáticas. Y yo verdaderamente le ponía toda mi atención y de veras nunca le entendí a las integrales diferenciales y circunstanciales o como se llamen, ¿ok? No les entendí. Y entonces aprendí a conocer mis fortalezas: negociación, escucha, atención. Yo hice una negociación con el maestro porque era el último año de la prepa y yo ya estaba aprobada en medicina, entonces me tenía que ir sí o sí.
Entonces, negociación. ¿Qué puedo hacer? ¿Un trabajo extra? ¿Una exposición? ¿Qué hago? Y empiezan a surgir las fortalezas, ¿no? Tu capacidad para hablar en un auditorio, tu capacidad para negociar, tu capacidad para soportar el mal momento, tu capacidad para hablar de frente y decir lo que piensas y empezar a asumir la edad que tienes en cada año de tu vida para hablar claro, completo, sin miedo, con respeto, mirando a los ojos, qué sí quiero y qué no quiero, qué sí puedo y qué no puedo. Estas son las fortalezas que también tenemos que ayudarle al adolescente a conocer de sí mismo. Y con estas 5 claves, de verdad empezamos a crear unos cimientos que son hasta divertidos, porque conocer al adolescente es muy divertido. Hoy te va a decir que a lo mejor le encanta el agua de Jamaica y mañana va a llegar con otra cosa, ¿no? No, hoy me da, para el agua de Jamaica. No, sí quiero de horchata. Y lo vuelves a conocer de otra manera, ¿no? Tu adolescente de 11 años hombre y tu adolescente de 13 años hombre no es el mismo. No te digo de las mujeres. Entre los 12, 14, 16 y 18 hay un abismo de movimiento interno. No son las mismas mujeres. Y ya hablamos de mujeres, porque empieza la menstruación, empieza el cambio de mentalidad, empieza a prepararse el cuerpo para ser madre, empieza a integrar otro tipo de capacidades, porque ahora se tiene que hacer responsable de una vida humana en caso de que llegue. Y la mujer madura muy rápido, porque está invitada a traer al mundo vida. Entonces, el cambio de mentalidad es muy grande y la convivencia entre hombres y mujeres adolescentes es muy diferente. Entonces, cuando el padre de familia aprende a ver esto antes de exigirle calificaciones, de exigirle comportamiento, exigir, nunca he estado de acuerdo en la exigencia. Siempre he creído que ganas más con miel que con hiel. Entonces, inducirlos, invitarlos, llevarlos de la mano, en vez de imponer y además castigar. Yo no les llamo castigos, yo le llamo pérdida de privilegios. Y cuando el adolescente no te da el ancho a ti en lo que tú tenías como expectativa, él no tiene la culpa. Tiene que haber un conocimiento de tu adolescente para acompañarlo respetuosamente. Si tú llegaste en 2 segundos a la meta y él lleva 30 segundos, es su tiempo, es su vida. Y lo tenemos que saber observar, acompañar de manera asertiva y esperar los tiempos. Decía Jean Piaget que cada ser humano tiene su tiempo para hablar, para caminar y para correr. Y esto es una realidad. Entonces, en el andamiaje, del que también habla Piaget y Banderas, Baldura y Bandera presentaban una teoría acerca de lo que tú reflejas en tus etapas de crecimiento conforme a la gente que tú te vas relacionando, porque el medio nos determina también. Y el crecimiento es un andamio, que le sigue un andamio, que le sigue un andamio, literal como el de la construcción. Entonces yo creo que con estas 5 claves podríamos tener un acercamiento divertido. Pues muchísimas gracias, ingeniero. ¿Algo que desea agregar antes de concluir este espacio? Sí, bueno, primeramente comentar que el Instituto Luis Sarmiento se esfuerza por tener esta comunicación asertiva con todos los estudiantes, desde el nivel preescolar hasta el nivel bachillerato. Pero la experiencia ya de 27 años aquí en el instituto nos ha indicado que precisamente en estas etapas de secundaria, de bachillerato, es donde necesitamos más el acercamiento uno a uno con el estudiante. Es brindarle esa confianza y como decías hace rato, doctora Kame, seguir como la receta del pastel. Brindar esa confianza, conocer sus habilidades, conocer sus capacidades, porque aquí la situación muy comprometedora para los psicólogos es conocerlos, pero también establecer estrategias con los docentes. A lo mejor el de matemáticas, el ejemplo que ponías ahorita, ¿no? El de matemáticas como titular de cálculo diferencial, pues va a querer que el alumno desarrolle bien las diferenciales, pero tal vez esa parte, esa habilidad no es completa del estudiante. Entonces es una gran labor que tienen que realizar los psicólogos. ¿Qué dices al respecto, Carmen? Sin duda alguna, yo creo que una parte muy fuerte es el trabajo de psicología.
sin duda alguna, ellos tienen que reforzar todo lo que estén recibiendo en casa, porque en casa es donde se gesta la educación, no en la escuela. La escuela solamente es complemento educativo acerca de materias y paquetes de conocimientos. A la escuela no le toca educar al ser humano, le toca complementarlo. Pero efectivamente, el lado de psicología de una escuela, el área, es fundamental. Vamos a pensar que sería el que termine de armar el molde, porque los va a ayudar a conocerse y a encontrarse. Así es. Doctora Kame, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Seguramente vamos a estar platicando más adelante más temas relacionados a adolescentes, estas herramientas que hay que también darle a los padres de familia para que en casa pues se pueda tener una armonía, se pueda tener una convivencia, sobre todo una confianza, ¿no? Como hablábamos en este episodio del podcast. Le esperamos en una próxima ocasión. ¿Algo más que desee decir? No, encantada de haber sido invitada. Muchísimas gracias. Creo que todos nosotros comprometidos con la educación sabemos que el que más da no es el que habla, sino el que escucha y observa. Perfecto, pues nos vemos en otra ocasión, en otra emisión de este podcast, con otro tema tan especial para todas y todos ustedes. Mi nombre es Emanuel Campos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Gracias. Instituto Luis Sarmiento.